Bueno, muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer a los organizadores, a la universidad, la invitación. Por supuesto que a nombre de la Secretaría de Agricultura y del Senacica, si puede pasar la que sigue, por favor. Quisiéramos agradecerles esta convocatoria, felicitarlos además porque este tipo de eventos son muy necesarios. Creo que se han realizado muy pocos en el mundo. Al final me gustaría hablarles sobre lo que estamos tratando de impulsar en Senacica, como ya se dijo un poco en esta semblanza, que yo le decía que hasta ahí porque ya es demasiado. En realidad en Senacica trabajamos alrededor de 3,000 personas aproximadamente, y nuestra tarea principal es la sanidad. Como les hemos puesto aquí en estas tres laminitas, bueno, en estas tres consideraciones, la Secretaría de Agricultura tiene órganos técnicos. Uno de ellos es el Senacica, y el Senacica es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que lo tengan más o menos en la mente. Es un órgano 100% técnico, tiene independencia técnica, científica, y solo depende administrativamente de la Secretaría de Agricultura. También el Senacica es un órgano, es un regulador social, o sea que es un organismo que se encarga de regular ciertas actividades. ¿Cuáles? Aquellas que están reguladas tanto en una pirámide de recomendadas por organismos internacionales como por las leyes propias, las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Y además, por la naturaleza de las actividades, el Senacica es un organismo de la Agenda de Seguridad Nacional, por varias razones, pero entre ellas porque recordarán, tal vez lo recuerden, que hace unos 3-4 años tuvimos un brote de influenza aviar en la zona de Jalisco, que puso en jaque a la agricultura, pero particularmente a la producción de huevo. Entonces, eso afecta a la seguridad nacional porque afecta a la economía de toda una región y puede afectar la economía y poner en el hilo la economía de un país. Entonces, ese es un ejemplo. Más adelante les vamos a mencionar otros. Y esa es la razón por la que la misión del Senacica es mantener, elevar y mejorar el estatus sanitario. Esa es la razón de ser. Y como habrán escuchado en la semblanza que les dijeron, y también hacemos otras cosas que son pequeñas, pero también las hacemos, las regulamos, como son la biotecnología, la producción orgánica, los plaguicidas y otros. Pero la razón más importante del organismo es esta. Entonces, uno de los temas es la inocuidad. La que sigue, por favor. Bueno, también es importante señalarles que los temas de inocuidad son, pues, podríamos ponerlo entre comillas, porque como bien lo dijo el doctor que me antecedió, efectivamente ahí han estado históricamente y pues todo parece indicar, por lo menos la ciencia dice que desde que existe la humanidad y prácticamente los primeros organismos pudieron haber sido las bacterias o los patógenos en general, organismos unicelulares, y entonces han estado ahí, no necesariamente se han regulado siempre. Por eso es que la sanidad en realidad en México podría decirse que es y no es tan nueva, porque podría decirse que es antigua, puesto que desde 1900 hay trabajos importantes. Uno de ellos empezado aquí en la universidad por el maestro Alfonso, ¿cómo se llamaba? Hernández Olmedo, sí. Bueno, desarrollado a través de una comisión que se llamó la Comisión de Parasitología, pero en realidad la Comisión de Parasitología hacía trabajos que en ese tiempo se denominaba el Ministerio de Agricultura, o después cambió al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en fin, ha ido cambiando, ¿no? Pero en realidad le encargaban, y en ese tiempo se lo encargaban a la Escuela Nacional de Agricultura, porque además era la única institución en el país que podía, o que tenía a profesores o investigadores que podían entregar trabajos sólidos, con base científica, y que servían para tomar las decisiones, ¿no?
Entonces, realmente ahí es donde nosotros documentamos actualmente que empieza realmente el trabajo de sanidad. Y como ven aquí, entre los años hasta el 2007, es que realmente, aunque se creó una dirección general antes, en el 2001 al 2003, no se hacían trabajos de inocuidad formalmente. Entonces, realmente hasta el 2007 hay un trabajo muy importante en el Congreso de la Unión y se emiten reformas a las leyes antiguas de sanidad vegetal y salud animal que databan de los años 90 y se establecen ya formalmente actividades de inocuidad con ciertas consideraciones que no todas son obligatorias, algunas son voluntarias, pero ya se establecen lineamientos iniciales. La que sigue. Entonces, eso nos lleva, como les decía, en 2007 a tener ya un marco regulatorio más sólido. Tenemos 4 leyes principales, pero tenemos más de 100 normas, muchos reglamentos y una serie de reglas y requisitos que nos permiten establecer regulaciones. ¿Para qué se establece la que sigue? Perdón, ya ni pregunté, 45 minutos, algo así, ¿no? Ok, entonces trataré de hacer una síntesis más rápido. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como les decía, la razón de ser es la sanidad e inocuidad y se basa en estos 5 grandes componentes: en la regulación, protección, el combate. La inocuidad es uno de los grandes componentes. Esto prácticamente a partir del 2007, o sea que esto no formaba parte de un programa integral porque no teníamos una regulación, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, como quiero pensar que en estos días ya han abordado temas de este tipo, pero bueno, la inocuidad no es otra cosa más que un tema ligado a la salud, ligado al consumidor, a la protección del consumidor. Entonces, podemos aquí ver algunos datos sobre el origen del término. Si alguno es un poco más curioso, puede investigar incluso más a fondo el tema, pero se trata de que inocuo o del origen de la palabra inocuo, de que es inofensivo, de que va a proteger a la salud, y de ahí vamos a derivar una serie de acciones de gobierno que van a permitir regular ciertos sectores que permitan asegurar esto. ¿La que sigue? Bueno, y también ya se dijo antes un poco, ahí están los datos, ahí están las enfermedades. Estos son datos del 2014. Los datos normalmente están a la baja, afortunadamente. O sea que hay 230,000 personas más o menos en el mundo que mueren cada año. O sea, no se enferman. Casi 600 millones de personas se enferman al año por enfermedades transmitidas por alimentos. Pero la gran mayoría se cura, ¿no? Afortunadamente. En las estadísticas ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, que son cifras de estas, en la FAO, en la misma Secretaría de Salud de México, por ejemplo, van a entregar tabulados que hablan de enfermedades diarreicas, ¿no? O gastroenteritis, cosas así en las estadísticas. Bueno, de esas, casi 230,000 mueren, y eso me parece que es el número alto. También vale la pena señalar que en México, bueno, eso es mucho dinero en términos de atención. O sea, atender 600 millones de personas enfermas solo para darles, no sé, a alguien que se haya enfermado últimamente, alguien seguramente aquí tuvo algún problema y le dieron, no sé qué le dieron, pero hay medicamentos muy particulares para este tipo de enfermedades, ¿no? Es muy caro. Se estiman alrededor de más de $1,000 millones al año, y eso es mucho dinero, podría invertirse en otra cosa. Nosotros en México, tan solo del 2012 al 2016, hemos contabilizado 140 alertas. Pero son alertas que están ligadas a la producción comercial, no a la pequeña producción, porque son donde se puede contabilizar, porque pasan por un proceso, es un proceso de vigilancia o un proceso de comercio. Entonces alguien se da cuenta y lo reporta, pero seguramente es mayor. La que sigue. Bueno, aunque esta no la vamos a abordar mucho porque nos llevaría mucho tiempo, pero en realidad, la que sigue. En realidad, lo que estamos diciendo es que hay una gran preocupación en el mundo por la inocuidad. Afortunadamente, los países están tomando una mayor conciencia que
de las necesidades del consumidor, porque el tema de fondo no es que, como ya se dijo antes, ahí están siempre. Ahora tenemos mayores avances científicos, mejor tecnología y por supuesto gente más preparada. Si ven la estadística, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente tenemos casi 10 veces el número de investigadores en el Sistema Nacional que hace 20 años. Y eso es muy importante para poder fortalecer las acciones. Entonces, hay organismos internacionales, ya se habló de ellos, la FAO, el Codex, la Organización Mundial de la Salud y las normas ISO, estas son muy importantes. Porque estas son las que mayormente determinan el trabajo, por ejemplo, de los laboratorios. Aquí en Chapingo tienen un gran laboratorio que es la NIP, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, que les voy a recomendar que lo certifiquen, pero es algo que es necesario, que es muy importante y que determina la capacidad de una nación para poder hacer frente a una serie de riesgos. Entonces, eso ha sido preocupación de todos y las recomendaciones de estos organismos van a las autoridades. Entonces, así como existe el Senacica, tenemos autoridades en Canadá, en la FDA en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, casi, no todos, casi el 99% de los países tienen una agencia especializada en estos temas, que son nuestros homólogos y que normalmente nos podemos reunir con ellos para hablar de los temas comunes, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, entonces, como recordarán esas estrategias que había en Senacica, una de ellas es inocuidad. Y se los quería explicar y tomar unos minutos porque quería que quedara muy claro que el Senacica tiene una serie de actividades ligadas a la sanidad animal, vegetal, acuícola, pesquera y la inocuidad. Entonces, este es un tema muy específico y muy importante, basado en tres grandes componentes que buscan ofrecer mejores garantías para el consumidor en tres mecanismos de buenas prácticas: las agrícolas, las pecuarias, para el ganado, para la producción de productos de origen animal, y las de acuícolas y pesqueras. En el caso último, básicamente para lo acuícola, porque es lo que más se puede controlar, y en algunas de pesca, donde sí se pueden controlar cosas, como es la contaminación, por ejemplo, cuando es la temporada de pulpo o de camarón, y que se pueden establecer ciertas condiciones para que eso tenga un menor conteo de bacterias y eso permita que la gente no se enferme. ¿La que sigue? Bien, bueno, hay una serie de principios, pero quisiera solamente señalarles que el principio más importante es la prevención. O sea, la prevención es el 99% de la garantía de asegurar que un producto sea más o menos sano o inocuo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver un poco más adelante, pues la prevención está ligada también a los hábitos, y como lo dijo hace ratito el doctor, y no necesariamente son solo los hábitos de consumo. O sea, tenemos hábitos de consumo, de trabajo, de comportamiento, que vamos a hablar un poco adelante, que pueden estar, que tienen un gran impacto en la inocuidad, como lavarse las manos después de ir al baño, ¿no? Por ejemplo. La que sigue. Entonces, para este modelo se han diseñado lineamientos generales que tienen requisitos para aplicar un sistema que se ha denominado el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación. Ese es el nombre que le hemos dado en México. Y como recordarán en la lámina anterior, y los grandes componentes son los componentes de buenas prácticas. La que sigue. Ahora, estos requisitos técnicos de estos nuevos modelos, porque son nuevos modelos de certificación, de hecho, muy pocos países tienen o cuentan ya con modelos específicos de certificación, como algunos países los tienen, nosotros estamos trabajando en implementar los nuevos modelos, pero van de la mano con el mercado. Los consumidores son la base principal de estos modelos, y esa es la razón por la que tenemos que estar trabajando con otras autoridades que en la lámina previa veían, como Canadá, Estados Unidos u otros, en Centroamérica, en Sudamérica, para establecer criterios. Entonces, este modelo en particular, pues sigue como este flujo
O sea que hay que diagnosticar las condiciones de producción, es decir, qué condiciones están ocasionando algún problema de contaminación. Hay que analizar hasta dónde, por ejemplo, la gente no se lava las manos cuando va al baño y está trabajando en la cosecha de frutas y hortalizas. Y esas frutas y hortalizas son de consumo en fresco. Entonces hay que evaluar hasta dónde eso está ocasionando un problema para la salud. Porque probablemente algunas de las personas, por ponerles un ejemplo, bueno, en mi pueblo dicen que sí, a lo mejor es la forma más fácil de entender la inocuidad, porque dicen que si comes fruta sin lavar, y bueno, no creo que se ofendan, ¿verdad? Pero si comes fruta sin lavar, comes caca sin pensar. Ese es el dicho. Pero es cierto, o sea, si una persona que está cosechando las frutas fue al baño o está enfermo de una enfermedad transmitida por alimentos y no se lava las manos para cosecharla, pues existe el 99% de probabilidad que nos contamine. Porque así sucede. Es la naturaleza de esos patógenos, esa contaminación de contacto. Entonces, esa es la razón por qué hay que analizar los peligros y hay que definir un plan. Hay que definir un plan que permita atender, disminuir los riesgos, disminuir los peligros y la contaminación. Y luego de eso, hay que implementarlo y hay que diseñar un mecanismo para validar que ese plan se haya cumplido, que se otorguen, que haya resultados creíbles, que haya resultados comprobables y que nos permitan obtener ciertos certificados, que estos nuevos modelos de certificación. En este caso, los nuevos modelos de inocuidad. ¿La que sigue? Bien, para que eso suceda, se tienen que realizar ciertas tareas. Y la gran mayoría van a depender del agricultor, del productor. Entonces tenemos que capacitarlo, tenemos que diseñar cierta infraestructura, por ejemplo, si tenemos altos conteos y que hay una gran cantidad de conteos bacterianos porque puede haber contaminación por heces fecales, porque a la gente le gusta ir al baño ahí entre los surcos. Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces hay que poner condiciones para que eso no suceda, ¿no? Y además hay que ir a tomar muestras para los análisis microbiológicos. Normalmente los análisis microbiológicos nos van a decir qué tan eficiente está haciendo esto. A lo mejor, a pesar de que los pone, la gente sigue siguiendo sus hábitos, ¿no? Eso no es tan fácil de controlar en el campo. Y además la asistencia técnica es capacitar a los agricultores, a los productores y a los técnicos para que sean conscientes de que esos mecanismos les van a permitir asegurar que un producto ofrezca mejores garantías al consumidor, o si lo ven desde el lado de los ingresos, les permita mejorar sus ingresos porque les tengan mejores precios, menos rechazos, porque es impresionante que llegues al mercado como agricultor y que el comprador o el cliente o la autoridad de otro país te diga que no puedes vender tu producto porque está contaminado y lo tienes que devolver con un alto costo. ¿La que sigue? Entonces, bueno, este es un ejemplo solamente para frutas y hortalizas, y es frutas y hortalizas porque quizás es lo que más se consume en fresco, ¿no? Entonces, frutas y hortalizas sigue una serie de módulos en la higiene, lo que les dije de lavarse las manos, usar las letrinas, o sea que aunque los cultivos ya estén grandes y no se vean, pero entre los surcos no hay que estar, por lo menos así. El agua de riego pues tiene que estar segura, hay que analizarla, que no lleve, que el conteo, que no lleve contaminantes, que no lleve residuos. Hay que desinfectar, esto es un problema en el campo, ¿no? Porque normalmente llevamos nuestros implementos, trabajamos en un invernadero y luego con esos mismos vamos al campo que está afuera o que está enfrente porque vamos muy rápido y ya se nos pasaron los tiempos. Y entonces a veces solamente hay que llevar una pequeña bandeja con agua y hipoclorito de sodio al 2%, al 5% y rápidamente se desinfecta. Pero eso hay que hacerlo. O sea, no es de que... y si el agricultor o el trabajador no lo hace porque, bueno, pues no, el señor que lo vigila no está y entonces me voy, ¿no? Cosas como esto de recolectar envases es un problema mundial. Ya alguien dijo aquí, el aumento, yo creo que el aumento de la población es un hecho, ahí somos ya más de 7,000 porque
se maneja una cifra de 7 billones o 7 mil millones de personas en el mundo. Actualmente el conteo habla como de unos 7.600 millones de personas ya en este momento. Seguramente llegaremos a más de 10.000 en 2050. Entonces, realmente tenemos un problema ahora. Hay críticos a la Revolución Verde, muchos podríamos estar de acuerdo con muchas cosas, como el uso excesivo, por ejemplo, de los plaguicidas. Nos parece que eso es adecuado. Ha habido un uso excesivo y por esa razón hay un módulo específico en este sistema para el buen uso y manejo de agroquímicos. Pero además hay un módulo para la recolección de envases, porque el problema uno de los grandes problemas del campo en este momento es la contaminación por plásticos. Hablamos de envases vacíos de insumos, no solo de plaguicidas, de insecticidas, fertilizantes, foliares, plásticos de acolchados, plásticos de invernaderos, en fin, una serie de cosas de envases vacíos y plásticos. El control de animales para eso es un poco difícil, pero para la producción pues hay que hacerlo. Pero lo más importante creo que radica en esto. Aunque sea a una escala muy pequeña, nos cuesta trabajo llevar un registro de las cosas. Que al final del día esto nos va a abonar, o sea, los beneficios que te va a dar llevar, aunque sea en una libretita, en una hoja, las notas de lo que haces, de lo que aplicas o del proceso productivo que tienes, te va a permitir tener la trazabilidad y en su momento te va a servir para mejorar tus ciclos productivos, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, solamente quisiera destacar que esto es aquí abajito, si lo ven, por cierto que en la presentación se las vamos a dejar por si alguien está tomando muchas notas, realmente se las dejamos para que la puedan utilizar para lo que guste. Y lo que quisiera destacar es que actualmente tenemos 10 laboratorios aprobados. Esos laboratorios son laboratorios que básicamente cumplen normas ISO de calidad, las 9000, y normas ISO de buenas prácticas de laboratorio, las normas 17025 ISO, y ya que esas pasan a una acreditación de la entidad mexicana de acreditación, vienen a Senacica, hacen un trámite para que nosotros los reconozcamos como un laboratorio aprobado, que tiene competencia técnica y científica, y que nosotros vamos a reconocer los diagnósticos que emita ese laboratorio. Entonces actualmente solo tenemos 10, son laboratorios con estandarizados, o sea que todos siguen métodos, técnicas validadas y condiciones específicas. Y además tenemos un laboratorio de referencia en Tecámac. Creo que los invitaría, incluso si alguien gusta organizar un grupo, los podemos recibir para que lo conozcan, lo visiten. Es un laboratorio moderno de microbiología y uno de laboratorio de residuos tóxicos, plaguicidas y residuos tóxicos, que están muy de la mano con todo esto que estamos hablando de la inocuidad, para el diagnóstico eficiente de la inocuidad. Pero ese es el de referencia. Ahí hacemos muchas cosas para comprobar los actos de autoridad, pero el volumen del trabajo de microbiología se hace en estos 10 laboratorios. Y tenemos además 775 personas, esos son terceros, profesionistas capacitados y reconocidos con competencias técnicas en Senacica para que ayuden a la aplicación de los procesos de inocuidad. ¿La que sigue? Ahora voy a ir más rápido. Bueno, ya les decía que tenemos laboratorios en Tecámac, ahí tenemos laboratorios equipados. La que sigue. Y también contamos con equipos móviles. Esto es quizá lo que más nos ha permitido atender algunas alertas. Cuando tenemos una alerta, lo primero que movilizamos es un laboratorio móvil para que podamos ir, tomar muestras y inmediatamente en campo poder determinar qué está pasando en el lugar, si hay alguna contaminación, y tomar algunas medidas inmediatas, que puede ser suspender la producción, limitar la distribución, aplicar algún tratamiento, etc. Entonces, estos laboratorios están equipados con materiales suficientes, algunos termocicladores y cosas muy sencillas que en poco tiempo podemos emitir un dictamen. De aquí nosotros llevamos muestras para corroborar ya en Tecámac con equipo mucho más avanzado y sobre todo con equipo ¿cómo les diré? Con un margen de confiabilidad mayor.
porque con estos equipos podemos tener partes por millón, pero con el equipo que tenemos en Tecama tenemos partes por billón. Entonces eso nos permite mejorar nuestro diagnóstico. La que sigue. Bien, entonces como les decía, estos requisitos nos sirven para cumplir dos cosas. Las autoridades de otros países son los que compran alimentos y bueno, pues ahí nosotros exportamos a Japón, exportamos a Corea, muchos países, y además cumplimos con los requisitos de los consumidores, pero los consumidores individualmente no nos dicen qué cosas quieren, normalmente lo dicen a través o de grupos o de iniciativas. Entonces hay iniciativas muy grandes como, no sé, por ejemplo, la iniciativa de Global Food Safety Inspection o la iniciativa de SQF, en fin, hay una serie de iniciativas que transfieren las necesidades de los consumidores en materia de salud y entonces hay exigencias que cumplir. Y por lo tanto esas exigencias nos llevan a diseñar este es un borrador porque realmente todavía no es formal, pero lo que buscamos pues es diseñar un distintivo nacional para inocuidad que adicional a las certificaciones de calidad, es decir, de atributos de calidad, puedan mejorar los esquemas de certificación. La que sigue, por favor. Bueno, una de esas iniciativas es esta, la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria. Esta iniciativa que fue creada en el año 2000 busca mejorar la estandarización, la armonización internacional en materia de inocuidad, porque las regulaciones de repente nosotros decimos que las regulaciones no son asincrónicas, o sea que no son iguales, que no son similares, que no son equivalentes, y este tipo de iniciativa lo que busca es encontrar el punto donde puedan coincidir y ir buscando cómo estandarizar y armonizar y mejorar nuestros estándares entre los países. Y eso mejora nuestro intercambio comercial, mejora nuestro comercio y nos ayuda a tener menos problemas en la armonización. ¿La que sigue? La que sigue, entonces, la que sigue. Bueno, entonces, como les dije, esta iniciativa, el Senacica ha también firmado un convenio con ellos y lo que buscamos es armonización. Estos son unos ejemplos de un poco los retos, o sea, lo que nosotros denominamos los retos y oportunidades que la inocuidad impone a nuestro país. Está ligado a los brotes y alertas que hemos tenido en diferentes épocas. Solamente pusimos algunas aquí, pero solo les señalaría que, por ejemplo, en el 2012 tuvimos un problema muy fuerte de papaya, que prácticamente colapsó nuestras exportaciones en papaya y bueno, hasta el día de hoy estamos recuperando el volumen, pero eso fue un problema muy fuerte. Y por supuesto este de acá, que sucedió durante algunos años, porque este insecticida que se llama metamidofos es un organofosforado, es un producto de categoría 4, tóxico, y por lo tanto los límites máximos de residuos son muy bajos, quiere decir que no puede llevar residuos de este plaguicida. Desafortunadamente, las plagas con las que debe contender el agricultor no tienen demasiadas opciones. Tenemos un Centro Nacional de Control Biológico en Senacica que está en Tecomán. También los invito a conocerlo. Si alguien tiene un viaje de estudios a Tecomán, vayan a visitar el Centro Nacional de Control Biológico de Senacica, donde buscamos desarrollar alternativas de control biológico. Pero eso está trabajando y avanzando, pero no son suficientes. Ya en el campo no podemos ofrecerle alternativas cuando un hongo o una bacteria le va a controlar el 20, el 30% de la plaga. Un agricultor necesita controlar más del 70 al 80% de una plaga, ¿no? para que sea productivo. Entonces estos retos han impuesto una agenda bastante fuerte sobre las actividades que debería de hacerse o de realizarse de forma obligatoria para poder disminuirlos. Ya bien se dijo hace un momento, esto ha estado ahí por muchos años. La verdad es que ninguna iniciativa ha buscado erradicar los problemas de inocuidad, porque ya forman parte de la naturaleza misma. Los patógenos son toda una serie, bueno, pues son de los primeros organismos en el planeta, no estaríamos
pensando en erradicarlos, pero necesitamos contender con ellos y necesitamos disminuir los efectos que esto tiene en las enfermedades. ¿La que sigue? Entonces, pues eso nos lleva a hacernos algunas preguntas que creo que son muy importantes para este foro, porque habría que preguntarse, en estos nuevos modelos de certificación, pensando en que uno de ellos es el de inocuidad, habría que pensar ¿por qué necesitamos producir con inocuidad? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿La que sigue? Entonces nosotros pensamos que las razones son 4, hay 4 razones para producir con inocuidad. La que sigue. Una de ellas es que tiene que ser seguro para el consumidor, o sea, la salud de las personas, cualquiera de nosotros y en todo el planeta, debe de ser el principio fundamental. O sea, tenemos que disminuir los riesgos de enfermarnos de este tipo de cosas que transmiten los alimentos, porque desafortunadamente estas enfermedades transmitidas por alimentos están en el top 10 de las enfermedades que causan las muertes, el mayor número de muertes en el planeta. Claro, ¿no? Están por supuesto las primeras como el cáncer y otras, ¿no? Pero obviamente las que se transmiten por alimentos, que son estas, que sí podemos hacer muchas cosas en este momento, ¿no? Entonces, y lo más importante es que las frutas y hortalizas pues, son las que nos comemos en fresco, ¿no? Es más, cuando van de viaje seguramente llegan a una huerta o a un lugar y si hay una fruta y está disponible, pues podemos tomarla y comer. Eso es un riesgo, pero lo hacemos, ¿no? La que sigue. La otra razón es que hay una gran necesidad del consumidor por tener garantías de que lo que me están ofreciendo en el mercado, o sea, en el tianguis de aquí de Texcoco, en el mercado de Soriana o en cualquier centro comercial, es en un restaurante, porque luego uno piensa, pues vamos a ir al restaurante más caro porque es lo más seguro y no siempre es así, ¿no? Entonces, las necesidades del consumidor son una de las cosas más importantes y aquí entran todos los que están en la cadena de distribución y de oferta de los productos. Es decir, el producto puede venir muy sano del campo, pero puede estarse contaminando en el proceso de manejo, ¿no? Y si estamos hablando que lo van a hacer, una lechuga la van a hacer, gracias, la van a hacer ensalada, pues seguramente tenemos ahí un área de oportunidad. La que sigue. Ya son de las últimas, ¿sí? No se preocupen. La tercera razón es cumplir con disposiciones oficiales, y esto es importante, porque yo les decía, no todos los países del mundo tienen regulaciones, o por lo menos alguna regulación. Nosotros me parece que vamos en buen camino, tenemos ya una regulación formal, ya se reconocen las buenas prácticas en las leyes, que eso era un problema antes, ahora ya está reconocido, tenemos instituciones muy homólogas como la FDA, con las que más trabajamos yo diría, que son la FDA, EFSA en Europa, la EFSA o en Canadá la CFIA, pero tenemos en Japón, en Corea, en otros países autoridades homólogas. Eso es muy importante porque eso ayuda a crear redes de valor, a crear redes de autoridades, redes de autoridad competente, y eso mejora el intercambio de experiencias, de conocimientos. Los científicos se incorporan a los consejos consultivos y entonces tenemos ya un mejor manejo de los requisitos, pero sobre todo de que ahora ya las autoridades y los gobiernos pueden implementar acciones y medidas que permitan ofrecer mediante un modelo de certificación, y entonces en este punto es donde yo les diría, bueno, por esa razón es que se emite un certificado, pero ese es el papel final que va a comprobar que han pasado que han cumplido con ciertos requisitos y condicionantes que permiten que las autoridades o los gobiernos, directa o a través de terceros, como puede ser un esquema de un consultorio internacional como Global Food Safety o de GSF o de cualquier otra consultoría, les pueda emitir un certificado, ¿no? La que sigue. Cada una de estas afortunadamente ya cuenta con regulaciones. Yo les hablé de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, tenemos Ley Federal de Salud Animal y Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Esas son las 3 leyes en México que establecen las reglas y las regulaciones de inocuidad agroalimentaria. Y además, debo de señalar esto con mucha claridad, estas leyes solo establecen la inocuidad para el sector primario, es decir, solamente en el sector productivo, desde que lo producimos hasta que lo vamos a enviar al mercado, hasta que sale del predio, hasta que sale del beneficio.
o del manejo. Después del manejo, que me parece que va a haber una plática después de post cosecha, el proceso ya entra a la cadena de la Ley General de Salud, es decir, que tenemos una autoridad hermana que se llama la COFEPRIS, seguramente la han escuchado, y ellos tienen programas específicos para hacer algo muy similar, pero en los aparadores. Es decir, ellos van y toman las muestras por ejemplo, en los stands de los comercios para hacer conteo de bacteriano, por ejemplo. Bien, la que sigue. La cuarta razón nos parece que la más importante, porque, como les dije, nosotros regulamos la inocuidad para el sector primario. Por lo tanto, el actor más importante es el productor, es el agricultor, es la persona. Si el agricultor no está consciente, no está capacitado, no está informado y no quiere, pues difícilmente el consumidor va a poder recibir un producto sano, ¿no? Ningún consumidor va a poder recibir un producto sano si el agricultor no está dispuesto a hacer algo adicional a lo que quizá nunca ha hecho, ¿no? Porque sigue prácticas a lo mejor tradicionales y jamás se ha puesto a pensar que hacer del baño entre los surcos o entre sus plantas pueda enfermar a sus clientes, ¿no? Por ejemplo. Es algo que a lo mejor alguien podría argumentar de que, bueno, es que él está sano y pues no tendría por qué enfermarse a sus clientes. Sin embargo, se ha demostrado científicamente que no es así. Y que con el simple hecho de que ellos, por ejemplo, permitan que los trabajadores hagan del baño de entre los surcos o entre los cultivos, puede ocasionar un gran brote de enfermedades en los consumidores. Claro, también hay que considerar que los consumidores no reaccionan igual. Nosotros, por ejemplo, está demostrado que hemos adquirido, eso platicamos, me parece que antes de empezar, que somos quizá más tolerantes a ciertas cosas, entre ellos a las enfermedades de este tipo, o sea, transmitidas por alimentos, y no otras poblaciones, como por ejemplo en los Estados Unidos, cada cierto tiempo tenemos brotes muy fuertes por salmonela, lo cual no sucede en México. En México tenemos casos más aislados. Sí tenemos, y hay, la Secretaría de Salud emite una estadística mensual de vigilancia epidemiológica, y sí tenemos casos, pero no son brotes, o sea, no tenemos que todos los que están en esta fila se enfermaron. En otros países sí los tenemos de esa manera, y tenemos, hace 2 meses hubo un brote en California y había como 200 personas enfermas en un hospital. O sea, es imposible hasta atenderlos, ¿no? Pero eso cambia. Pero el que tiene no solo la responsabilidad y el compromiso, sino la posibilidad de hacer algo por eso, es el agricultor. Y por esa razón, la que sigue, por esa razón pensamos que la que sigue, que es el único que puede participar. O sea, si no se detona el agricultor en querer hacerlo, nosotros tenemos un sistema de 5 pasos. Él no va a querer ni certificarse, ni hacer un programa, ni que lo vayan a inspeccionar, y mucho menos que le tomen muestras, ¿no? Entonces, si él no quiere participar, difícilmente eso sucede. Actualmente las leyes ya establecen cierta obligatoriedad. Entonces nosotros, en este momento, Senacica tiene facultades para poder ordenar visitas, y lo hacemos con regularidad, dependiendo de los lugares donde hay avisos o brotes o alertas. Por ejemplo, si tenemos una alerta porque alguien se enfermó en Japón, pero el producto salió de México, en Celaya, o en Irapuato, en algún lado, entonces pues vamos a ir a buscar el lugar donde se originó el problema, y no vamos a buscarlo para ver a quién metemos a la cárcel, ¿no? Porque luego se piensan que no, pues van a ir a buscarlo. No, hay que irlo a buscar porque lo tenemos que capacitar y concientizar que tiene que mejorar su sistema productivo, y tiene que mejorarlo para evitar que pueda poner en riesgo la salud, la propia y la de otros. La que sigue. Bueno, estas dos se las voy a dejar y las pueden ver con calma, pero en realidad no es otra cosa más que los pasos. O sea, que tienen que asesorarlo a alguien, hay asesores, tienen que implementar las cosas, pues, como recordarán, les puse el ejemplo de las letrinas, pero hay otras cosas como poner ya en otros sistemas más avanzados, por ejemplo, pues lavabos para que si van al baño se laven las manos saliendo del baño, ¿no? Un tercero es un profesional en sistemas de reducción de riesgos, son terceros, les van a ayudar. O sea, están con ellos en el campo, les ayudan a tomar muestras, a hacer análisis,
Y eso les va a permitir que cuando el Senacica vaya a la que sigue, pues puedan presentar una solicitud de reconocimiento formal en el que un tercero aprobado, estos son terceros profesionistas que son contratados por los agricultores o con apoyos de los gobiernos estatales, pero que al final les van a pagar al tercero. Muchos de ellos pueden ser ustedes o colegas de ustedes que ya están fuera y que están trabajando como aprobados y acreditados, y que les van a permitir cumplir los requisitos para que luego el Senacica vaya a comprobar que efectivamente lo hicieron, y si se comprueba que cumplieron con los módulos, entonces el Senacica va a emitirles un reconocimiento, es decir, estos nuevos modelos de certificación, un certificado que les va a dar ciertas garantías. La que sigue. Este es un ejemplo, pero es un modelo que está reconocido por las principales autoridades, tanto en México como en otros países, y forma parte de algunos protocolos para la exportación, por ejemplo, no recuerdo, de jitomate, por ejemplo, de uva o de algunos otros productos en frutas y hortalizas. Tiene una vigencia de 2 años y normalmente la renovación es más fácil porque ya tienes un esquema hecho con anterioridad a la que sigue. Bueno, entonces hasta ahí llega los modelos nuevos de certificación para inocuidad, que es quizá lo más nuevo, lo que más hay en el mundo entero. Sin embargo, como les dije antes, en Senacica también atendemos otros sectores, tenemos modelos de certificación para la producción orgánica. Actualmente, bueno, aquí hay algunos datos que ustedes pueden ver, pero solo quisiera enfatizar que hay 15 organismos de certificación que son, normalmente esos organismos son empresas u grupos que han estado en México durante más de 50 años certificando la producción orgánica. Muchos de ellos han trabajado muy de la mano, por ejemplo, con Siestama aquí en Chapingo para promover la producción orgánica, y nosotros los reconocemos bajo ciertos estándares que son equivalentes y están armonizados a los requisitos privados o a los requisitos entre privados que se manejan en todo el mundo, y que además se reconocen por autoridades formales como es Senacica o es el USDA en Estados Unidos o la Comunidad Europea a través de las autoridades competentes. La que sigue. Ahí sí tenemos un distintivo que se utiliza o está autorizado para que se use bajo una certificación ya en los etiquetados, porque aquí hablaban, por ejemplo, antes de cómo el consumidor va y elige, ¿no?, de los anaqueles, y este es un distintivo para que pueda elegir más fácil y pueda detectar qué productos tienen un certificado orgánico y lo pueda detectar con más facilidad. La que sigue. La que sigue. Bien, la que sigue ya se fue. También en Senacica certificamos la carne, pero no toda la carne, porque si no alguien me va a decir, oye, aquí está el rastro de Texcoco y ese no está certificado. Solamente certificamos rastros que quieran, porque esto es voluntario, que quieran ser rastros bajo el sistema tipo suscripción federal. El sistema TIF no es otra cosa más que un sistema de aseguramiento de la higiene de la carne, de la inocuidad de la carne, y está basado en estándares de higiene de la carne, el buen manejo, el sacrificio humanitario, porque alguien decía, y con justa razón, que bueno, sacrificar a un animal pues es sacrificarlo, o sea, por muy humanitario que sea, es sacrificio, ¿no? Sí, pero es diferente sacrificarlo con algo que sea inmediato a sacrificarlo a palos, como por ejemplo en algunos rastros municipales puede suceder, ¿no?, o en el piso. Entonces, esto sigue estándares, y esos estándares incluyen estándares para el conteo microbiano, residuos tóxicos, metales, por ejemplo, pesados sobre todo. Clenbuterol está de moda, creo habrán escuchado a eso. Es un problema el clenbuterol en todo el país, y bueno, pues ahí tenemos programas muy específicos para que los ganaderos se adhieran a programas de proveedores confiables, y que cuando vayan a una planta TIF tengamos el conteo, hacemos tomas de muestras, y por lo tanto difícilmente, yo me atrevería a decirles que difícilmente van a encontrar residuos de clenbuterol en los productos que tengan el sello TIF, porque llevan todos muestreo y detección y cuantificación para clenbuterol y otros betagonistas, porque se llaman betagonistas, pues se llaman porque promueven el crecimiento muscular, ¿no? Pero ahí puede haber otros. La que sigue. Entonces, hacemos también la certificación de sanidad animal. Somos afortunados, y
y qué bueno que la mayoría de aquí, yo creo que nació, no sé, en el 2000, quizá, 90 y tantos, nadie se acuerda de cosas, pero en 1947 tuvimos un colapso de la ganadería en México. Es historia porque yo nací también mucho más, aunque tengo mucho más años que ustedes, pero no tantos, gracias. Y tuvimos un problema muy grande y todos los bovinos fueron sacrificados. Entonces, eso no ha pasado. Somos ahora un país que, aquí les puse 5 de las grandes enfermedades que solo 5 países tienen reconocidas, porque tenemos un estatus sanitario muy importante en el tema zoosanitario y se certifica. ¿La que sigue? También certificamos la calidad fitosanitaria. También tenemos muchos problemas de plagas. Las plagas y enfermedades en las plantas son un problema. Y recordarán la primera lámina que les pasé. Estas son las razones de ser del Senacica. Pero no es el 100%, es imposible y material y presupuestalmente ir a cada agricultor a decirle qué cosas va a controlar. Se hacen cosas muy generales que puedan servir a todos. Pero una de ellas es programas de erradicación. Estos sí son de erradicación de estas plagas, porque nosotros no tenemos la mosca del Mediterráneo, pero si la tuviésemos, inmediatamente dejaríamos de exportar unos 7,000 millones de dólares que exportamos de frutas y hortalizas, porque esta es la principal barrera en el mundo. Entonces es un problema de fondo. ¿La que sigue? Bueno, con esos estatus sí hemos avanzado mucho. Esto lo hemos hecho en los últimos quizá 5 o 6 años, porque hemos pasado a ser un gran productor. Hay muchos retos en el fondo, por supuesto. Los pequeños agricultores tenemos que llevarlos hacia mecanismos de manejo de excedentes, etcétera, pero por lo pronto hay un buen grupo de la población que está participando en esto. ¿La que sigue? La que sigue. Exportamos a más de 170 países. Esta es una cifra preliminar, pero me parece que cerró como en unos 32,000 millones de dólares la balanza agroalimentaria solamente. Entonces, eso ha crecido demasiado y afortunadamente hemos estado de la mano con los agricultores. Pues recordarán que les dije, si el productor no quiere, el agricultor no quiere, pues no va a suceder nada. La que sigue. La que sigue. Para los productos de origen animal, estos son los últimos accesos de los últimos 2 años. O sea, son a muchos países, por ejemplo, la miel es quizá la que menos, pero empieza a abrirse nuevos mercados en la miel, porque la miel tiene problemas muy particulares. La miel utiliza antibióticos, muchos antibióticos, pero particularmente los problemas de antibióticos se están resolviendo con buenas prácticas. Entonces, hay que convencer al apicultor, porque el apicultor normalmente, no todos, pero una buena parte es de que van, ponen las colmenas y luego regresan a cosecharles, ¿no? Y a lo mejor en el regreso ya la mitad de las colmenas ya no existen, ¿no? Porque el vecino, porque ahora hay una agricultura más no le quiero llamar a moderna, porque es más movida, ¿no? Es más rápido todo, y entonces a 200 metros de la colmena hay una persona que tiene plagas y está aplicando insecticidas, ¿no? La que sigue. También los productos, esto es nuevo, prácticamente hace 2 o 3 años no teníamos exportaciones de acuícolas y pesqueros, principalmente camarones, a todos estos países. Ha avanzado mucho. Hay un programa de buenas prácticas para las embarcaciones, por ejemplo, cosas tan sencillas como llevar hielo, ¿no? O sea, que pudieron decir, oye, pero ¿para qué llevas hielo? Pues sí, porque si no llevas el hielo, entonces tu conteo bacteriano se va a ir al cielo solo desde que pescas hasta que llegas al puerto. Y no se diga después cuando lo vas a procesar. ¿La que sigue? La que sigue. Bueno, esta es porque en realidad hemos estado trabajando mucho. Aquí les dejo una liga, pero una de las cosas más importantes que pensamos en Senacica es que los niños son el principal medio para poder concientizar a los adultos. Yo casi estoy seguro que aquí hay alguien que tiene un niño pequeño y que si lo ve pasando es un alto le reclama, cosa que en el pasado podía ser la costumbre y hasta normal, pero los niños son uno de nuestros principales medios a los que queremos llegar. Estamos trabajando con estrategias muy fuertes de difusión y aquí pueden encontrar muchos materiales. Tenemos
hemos creado personajes, estos son personajes reales, o sea, que son gente como ellos que se tienen ahí como un disfraz. Algún día los vamos a traer. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, ok, ahí porque ya tengo como 2 minutos, creo, ¿no? Bueno, esto que les hablé hoy, la verdad es que estaba tratando de hacer un resumen, algo muy sintético. Nos podríamos llevar aquí todo el día hablando de estos y aquí traje mi gorra porque ellos podrían darnos otra charla de unas 2 horas, pero lo que queremos es invitarlos, nosotros entre esas actividades de difusión estamos organizando desde el 2012 algo que hemos denominado el Foro Internacional de Alimentos Sanos, y eso es un foro para que nos acompañen en escuchar básicamente lo más nuevo, la que sigue, lo último que hay en todo el mundo sobre el tema de inocuidad. Y aquí les puse abajo, pero quizá no lo vean todos de arriba, pero en realidad en este año estarán todos los de Latinoamérica, o sea, todo lo que es Centroamérica hasta Sudamérica. Participando son autoridades competentes en la materia de inocuidad que nos van a platicar experiencias y trabajos, y además de que normalmente tenemos escuelas de educación en todo el país, de otros países que tienen trabajos muy importantes de inocuidad, iniciativas globales. Se acuerdan que tenía la de Global Food Safety Initiative, que son una iniciativa global, que también viene a presentarnos la que sigue. Y entonces este evento lo vamos a realizar en San Luis Potosí, así es que están cordialmente invitados. En la presentación que les dejamos hay una liga, cuando la vean le pueden dar una liga. Es en el Centro Cultural en la universidad, y es un evento gratis, o sea, me refiero a que no tienen costo para los asistentes, porque luego a veces es una limitante y nos cuesta trabajo ir a eventos donde alguien tiene que pagar. Entonces son eventos que no cuestan, hay inversión de México, por ejemplo en de México Calidad Suprema, para poder financiar ciertas cosas. El gobierno del estado, por ejemplo, aporta los accesos al centro de convenciones de la universidad. Entonces no tenemos así gastos importantes en Senacica, y por lo tanto están invitados para que puedan ir. Ahí le pueden dar clic, ahí van a encontrar el programa, etcétera. La última. Y en esta página también tiene, aquí está la página de Senacica, pero esta imagen en la presentación tiene un link, y en ese link pueden ir directamente a todo el material que tiene Senacica en línea sobre el tema de inocuidad, y van a encontrar ahí manuales específicos, el manual de buenas prácticas de la leche, de la miel, frutas y hortalizas, etcétera, etcétera, de los quesos, no sé, en fin, todos los que ustedes quieran y manden para la producción agrícola, pesquera y pecuaria, lo van a encontrar ahí. Y si no encuentran alguno, ahí hay un correo para que nos escriban y digan, oigan, hace falta que hagamos un manual de buenas prácticas para la producción de chía, ¿no? Porque esas se le echan al agua directamente. Entonces, trabajamos en eso. Tenemos también grupos de expertos. Normalmente, si necesitamos elaborar un manual, convocamos expertos, como el doctor o como alguno de ustedes, que nos acompañe como una especie de grupo ad hoc para hacer manuales de buenas prácticas. Y la última, ya muchas gracias, agradezco porque ya me cansé y ya se acabó el tiempo. Así que muchas gracias a todos por su atención. Se abre en este momento un espacio para realizar preguntas al ingeniero Macías sobre su ponencia. Bueno, qué bueno que les quedó todo muy claro. Hablaba sobre la contaminación a través de heces fecales cuando la gente hace del baño en la huerta, sobre los surcos. Entonces, ¿qué hay con aquellos riegos que son con aguas grises y con aguas negras? Bien, sí, solamente era un ejemplo, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, es un esquema integral. Pero como recordarán, en una de las láminas, uno de los pasos primeros es hacer un diagnóstico de la unidad de producción.
Entonces, por ejemplo, si en el diagnóstico tenemos el uso de aguas residuales, o aguas grises, o aguas negras, en este caso, entonces hay decisiones que tomar, ¿no? Pero normalmente en los actos de autoridad es que si vas a producir productos para el consumo en fresco, no puedes regar con aguas grises, a menos que tengas un sistema de tratamiento. Y esos sistemas de tratamiento deben ser muy específicos para que tomemos muestras en la salida, o sea, antes de que riegues, hagamos todo un estudio de laboratorio y determinemos que tus aguas están bien tratadas y que no hay ningún riesgo de que contamines al consumidor. De lo contrario, pues no las podrás seguir usando, ¿no? Para eso hay actos de autoridad en las que nosotros tenemos facultades para poder ir y limitar la producción en esas unidades a ese tipo de productos en particular, porque eso sí pondría en riesgo la salud de las personas, ¿no? El caso más reciente lo tenemos en brotes que tuvimos de producción de cilantro en Puebla, recientemente, que se regaban con algunos afluentes de la presa de Valsequillo, pero que se contaminaban en el camino, y que se tomaron medidas y acciones para la conducción, la eliminación de salidas de aguas residuales y el tratamiento de las aguas. De tal manera que actualmente ya tenemos más de 10 productores de esa zona que ya volvieron a estar en la lista de elegibles para poder producir y seguir ofreciendo productos sanos, ¿no? Pero efectivamente, esos son, digamos que ese es el segundo ejemplo. El primero son la gente que puede hacer el baño, el segundo son, bueno, son tres. El tercero son la gente que aunque va al baño en una letrina o en un lugar bien establecido, no se lava las manos y está enfermo, ¿no? Entonces son tres ejemplos. Pero sí, efectivamente, como les mencionaba, hay que hacer muchos pasos para poder determinar que esa agua es útil, que cumple los estándares y que se puede usar para la producción de productos en fresco o limitar la producción. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, creo que la pregunta, por los que están hasta allá atrás, ¿por qué no se obligan los rastros mexicanos a cumplir las regulaciones? En realidad, los rastros fueron creados, bueno, mucho más de la edad que tengo yo y muchos de los que están aquí, y yo creo que no hay aquí alguien, esos data por allá de 1925, y son creados a través de una ley que estableció algo como la Policía Sanitaria de la Carne, pero son rastros que por eso se llamaron municipales, porque la Constitución y una serie de leyes dice que los rastros los tiene que administrar el municipio y por lo tanto tienen que cumplir las leyes de salud y las leyes de protección al consumidor, pero en materia de salud, la Ley General de Salud. Esos rastros están cumpliendo ciertas leyes de salud que aplica normalmente la COFEPRIS. Y como les decía hace rato, nosotros en Zagarpa y en Senacica desarrollamos un estándar que es el sistema tipo Inspección Federal. Sin embargo, no es un estándar barato, porque esa es otra, y qué bueno que la pregunta, porque eso es algo que me parece que quizás no señalé, pero definitivamente esto significan costos. O sea que no es barato, la inocuidad no es barata. Si quieres tener productos más sanos, no pueden ser en automático. Hay ciertos costos que hay que ir asumiendo. En el tema del sector primario, o sea, desde que estás en el campo, muchos de esos costos los asumimos con programas que el gobierno, como Senacica, aporta. Nosotros normalmente invertimos alrededor de unos 200 millones de pesos para poder estar dando apoyos a los agricultores que sí están dispuestos a hacer inocuidad, para que compren las letrinas, para que compren ciertos materiales, etc. En el caso de los rastros es muy caro, y un rastro, solamente uno, te podría costar unos 500 millones de pesos cambiarlo de un rastro municipal a un rastro tipo Inspección Federal. Entonces no es barato, y creo que yo pensaría que casi esa es la razón por la que no se ha podido llevar a DIF a todos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, y del 2000 a la fecha tenemos casi 3 veces más. Ahorita tenemos como 600 establecimientos TIF, y hace unos años solo teníamos 200, 250.
Hace 5 años podrían ir a cualquier centro comercial y era muy difícil encontrar los sellos y la carne tip, pero ahora vas a cualquier tienda comercial y encuentras carne tip, que les recomiendo comprarla porque no es más cara que la no tip, o a veces es hasta más barata, porque es con estándares. Pero hay muchos factores, y uno de los factores más importantes es que la legislación, que eso es algo que también creo que vale la pena aclarar, la legislación no la elabora el Senacica, ni la COFEPRIS, ni el Salud. Se elabora en el Congreso de la Unión. Los diputados y senadores elaboran esas leyes. Y también debo decir que sí nos piden opinión y nosotros regularmente vamos al Congreso y vamos a platicar con ellos y estamos ahí, pero solo tenemos voz, nos escuchan, podemos exponerles todo lo que queramos, pero no tenemos voto. Entonces, cuando van a las votaciones, pues los legisladores deciden. Los legisladores han decidido que estos, por ejemplo, hasta el día de hoy han decidido que sea voluntario en una parte. Nuestra propuesta en Senacica ha sido siempre que sea obligatorio, porque es determinante para asegurar la inocuidad de los productos y del consumidor, ¿sí? Con los costos que eso puede tener y que hay que diseñar programas para financiar esos programas, ¿no? Hay que diseñar presupuestos para financiar eso, ¿sí? Esa es la posición nuestra y estamos tratando y empujando de que así sea y que en el futuro eso sea obligatorio y que no haya la menor duda que un rastro te pueda dar estándares y te pueda dar productos sanos. Bien, gracias. Creo que ya. Es así como agradecemos al ingeniero Macías su participación y ahora me permitiré leer a la letra el reconocimiento que se le va a otorgar. Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Simposio Internacional Agroindustrial 2018. Otorgan el presente reconocimiento a el ingeniero Pedro Macías Canales, por su valiosa participación como ponente magistral en el marco del 8º Simposio Internacional Agroindustrial 2018. Importancia de la agroindustria, perspectivas, tendencias y desafíos, con el tema Nuevos modelos de certificación alimentaria, realizado en la Universidad Autónoma Chapingo del 12 al 14 de abril del presente año. Firman el director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, maestro en Ciencias Francisco Martínez Mosqueda, y el presidente del Comité Organizador del Simposio Internacional Agroindustrial 2018, alumno Edgar Iván Ríos Santos. Un aplauso, por favor. Bueno, se habrán dado cuenta que las compañeras con vestido blanco están entregando unas encuestas. Se les pide amablemente que las llenen y se las puedan regresar a las mismas.